¿Qué tal? Yo soy la doctora Pelayo, aquí invitándolos para que se unan a las redes sociales de este dichoso podcast. Síganlos en Facebook e Instagram como Dificultades Podcast y en Twitter, que nunca usan, no sé para qué lo siguen promocionando, como Dificultades P. Y espero que me paguen pronto, porque yo no hago este tipo de anuncios gratis. Te tengo que confesar algo. Ay, qué fuerte. No es fuerte, no, o sea, es algo así como que de la vida diaria, pero no lo había hecho en 6 meses, pero dije, ya es momento de salir, enfrentar mis miedos y que, pues esperemos que no pase nada. ¿Viste al Costco o qué? No, ay, qué hueva, yo ni tengo membresía. Desde que ya no nos dan el paquete de 2x1, ya no tengo membresía. Ok, ¿qué hiciste Sí. entonces? Fui a cortarme el cabello. Ay, qué fuerte. Sí, pero pues es que mi mayor miedo ahí era que me dijeran, no, joven, tiene que ser sin cubrebocas. Y pues me iba a poner histérico, me iba a salir corriendo. Pero hasta eso no. El lugar estaba bien, cumplían con las medidas. O sea, tenían el tapete falso ese que siempre está seco. ¿Clásico? Sí, el gel que huele a más alcohol que un hospital siendo desinfectado. Y te lo echas y las manos te quedan pegajosas. Sí, no, hasta eso tú lo podías echar, te podías echar la cantidad que quisieras, o sea, no era como que le echo la mitad porque se me va a acabar. Así. Ok. No, o sea, y me eché como tres pompeadas y yo. ¿Y le tomaste? Sí, y luego lo destapé, me lo empecé a tomar, dije, no tomar mucho tiempo, aquí es el momento. Todo iba bien, o sea, le dije, rápame casi, o sea, le dije, sí, con pura máquina, sin tijera, chingue su madre, ya. Todo iba bien. Hasta que de repente el peluquero empezó a toser. Traía cubrebocas. Pero haz de cuenta, me estaba contando un chiste acá de, ay, joven, ya parece Alex Lora. Y yo, Interrumpimos su programación por dificultades técnicas. ¿Qué onda, Brando? hola, Andrea. ¿Cómo estás? Ay, pues muy emocionado porque seguimos en octubre. Quisiera que este mes durara para siempre porque tú sabes que para mí Halloween es lo más importante, más que la Navidad. Bueno, pero hoy todavía no vamos a hablar de Halloween. No, ya no sé. se emocionen. Ni te emociones tú tampoco. No, ay, yo ya sé chorrear. Pero vamos a hablar de algo que no en el sentido del Halloween, pero tiene que ver con el Halloween. Sí. Hoy vamos a hablar del miedo. Miedo, no la canción de Belanova para No, que no la vayan a canción empezar a de cantar. Ni la vamos No a la de poner. Pepe Aguilar. No, vamos a hablar del miedo. Porque estamos todavía con estos capítulos de intensidad personal. Sí. No sé cómo llamarle de otra manera. Vamos a ponerle así el bloque personalizado. Uh-huh. Me gustó más tu nombre, no, fuck el bloque personal. No, lo que tú dijiste. Ya, chingue su madre. Intensidad personal. Sí. Bueno, el miedo. Para mí este tema es muy cabrón, Brando, pero no sé tú qué piensas. Mira, yo sí creo en el miedo. Gracias. No, yo también, pero es muy cabrón para mí porque lo he experimentado muchas veces en mi vida. Uh-huh. Entonces siento que es un tema fuerte porque es un tema que define muchas cosas. Sí. O sea, que el miedo te lleva para acá o no te lleva para acá. No sé. Ahorita que dices define muchas cosas, tienes razón. Yo ahorita estaba buscando la definición que de miedo. Uh-huh. Y te la voy a leer rápido. Sí. Salen 2 definiciones y es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. O sea, que igual te están asaltando, se te apareció la Virgen, Uh-huh. fantasma. Es lo mismo. O sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y Es que está es cierto. cabrón, ¿no? O sea, prácticamente el miedo existe por todo. Ajá. Por algo que va a pasar o por algo que no va a pasar, pero tú te lo imaginas. Sí. Igual y también tiene que ver mucho que el miedo está sembrado desde que nacemos. Y eso tiene que ver mucho de cómo nos van criando y cuáles son las ideas que nos van metiendo.
Ujú. Por ejemplo, en mi caso, Ujú. yo nunca he viajado en avión No porque mames. mi mamá le causa pánico, claustrofobia. O sea, supuestamente cuenta una leyenda, no, sí es cierto, ¿Qué pero pasó? mi mamá estaba como que con un grupo de niños que les estaban explicando cómo funcionaba el avión, los metieron y todo, y ella estaba embarazada de mí. Entonces, al momento de que se sube el avión, empieza a tener como que esta claustrofobia y dice, no puedo, no puedo, no puedo, se baja corriendo, empieza a hiperventilar. Entonces, ahí como que toma un poco de la idea de que se va sembrando desde que estás en el vientre, de que lo que tiene miedo tu mamá en ese momento es el miedo que tú vas a desarrollar más adelante. Pero igual y también cuando ya estaba, pues, no sé, de 8 o 10 años, siempre me decían de que no, los aviones, qué miedo, se van a caer. Y luego va pasando el 11 de septiembre. ¿Tú crees que te van a dar más ganas de subirme a un avión? Para nada. Claro que no. Después mi mamá ya se subió a un avión y se le quitó el miedo. Ujú. Pero pues yo hasta la fecha no lo he hecho. Pero luego llegó la pandemia. ¿Tú crees que más ganas voy a tener de subirme a un avión? No, pues cero. Y fíjate que ahora que estás, justo cuando empezaste a decir esto del avión, me acordé, porque también me acordé de la infancia y me acordé de cuando yo vivía en el DF, mi papá se vino acá a Tijuana. Yo empecé a venir cuando tenía como 6 años y venía sola en avión y no Ujú. me daba miedo. Pero luego, cuando empiezas a tener conciencia de lo que puede pasar, entonces empecé a tener miedo. Como que cuando empiezas a ver como que, no sé, las noticias, por ejemplo, ¿no? O a ver estadísticas. Como que cuando tu mente empieza a comprender más las cosas, también empieza a entrarte el miedo. Igual y no tanto desde que, no sé, como con tu mamá, ¿no? Que ella tuvo miedo y probablemente te lo pasó, pero luego también puede ser que no tenías ese miedo y lo desarrollaste. Ujú. Entonces a mí me empezó a dar miedo el venir en avión, cuando no me daba miedo antes. Y dejé de venir en avión como 2 años, yo creo. Ya después se me quitó, pero sí fue algo que se desarrolló. ¿Se te desarrolló por... ¿Tú consideras que fue por un trauma o por una idea que te metieron? No, yo creo que fue una idea. Y no que me hayan metido, yo creo que empecé a ver como que... No sé bien qué pasó para que me empezara a dar miedo, pero como que empecé a tener más conciencia de la muerte y de que me podía morir en el avión o de que podía haber un accidente y así. Entonces ahí fue cuando empecé a decir, ay, no, espérate, mejor ya no quiero ir, ¿a qué voy? Mejor me quedo aquí segura, en mi casa, Y ese es el miedo más grande de la mayoría de la población, la muerte. la muerte. Sí. Ajá. O sea, miedo a que te vayas a petatear y que pues no termines. O sea, es un miedo estúpido al final del día de que, ¿qué tal si me muero y ya no puedo hacer lo que quería hacer? O sea, créeme que cuando estés muerto, tu alma no va a decir, no pagué la luz. Ni, ay, fuck, me van a cortar el agua. No, pues ya estás muerto, no importa. Pero, o sea, yo creo que ese miedo de que, ay, no mames, todo lo que puedo hacer más adelante. Y no sé si es más como que miedo o egoísmo al final del día, Ujú. pero sí hay mucha gente que tiene miedo también, o sea, de la muerte, de que voy a perder a alguien o ay, no sé, es que es un tema fuerte en México y muchas veces dicen de que no, la muerte es algo muy sencillo de platicar porque hasta lo celebramos, tenemos una fecha para conmemorarlo, pero creo que lo celebramos más por el morbo que por el respeto a los difuntos o por el respeto al miedo que tenemos a la muerte. Porque creo que hay más respeto por parte de los japoneses que por parte de los mexicanos. Pues es que los mexicanos tenemos esta cultura de burlarnos de lo que tememos. Ah, sí. Entonces, no siento que sea como que nos burlamos porque nos vale madre, sino nos burlamos porque, al contrario, tenemos mucho esa cultura de cancelación, como que burlándote ya te chingaste lo que tienes miedo. Sí. O como que agarrándolo de cura ya no le vas a tener tanto miedo, cuando realmente le vas a seguir teniendo el mismo miedo, pero es como para ocultar, es como para no aceptar que sí tienes miedo de la muerte. Siempre somos así, como que ocultamos lo que realmente sentimos con la burla. Y entonces siento que va más para allá esa celebración que realmente un respeto.
Como esas siento que va de la mano. personas que van al cine a ver una película de terror y dicen, güey, a mí nada me da miedo, ¿eh? Y de repente están gritando toda la película, pero después de que se aventaron el grito más intenso que Cristina Aguilera, entonces empiezan a reír de, ya sabía que iba a pasar eso, ¿eh? Era No te quería broma. asustar, o sea, Sí, grité para sí. asustarte. Y Sí. por dentro están, puta madre, me cagué, se van a dar cuenta cuando prendan las luces. Sí, es parte de no aceptar como que lo que sentimos realmente, ¿no? Sí. Como que mofarse de ello ayuda como que más a mantener ese mecanismo de defensa para no dañarte la salud mental sobre que pues eventualmente vas a terminar como todos. El miedo también es un mecanismo de defensa, ¿no? Sí. Porque, pues, como lo que estamos diciendo del avión. Te da miedo subirte y entonces ese es tu mecanismo de protegerte, ¿no? De no exponerte. O sea, prácticamente como de evitar aquellas situaciones que te pueden hacer algún daño o que pueden evitar que puedas prolongar tu vida. O sea, en este caso el avión que se puede caer. O igual hay mucha gente que le da miedo manejar y dice no lo hago porque tengo miedo a un choque. O tengo miedo a atropellar a alguien. Digo, Sí. bueno. Sí. Acá yo lo he hecho y no hay ningún miedo por ello. Es baja la probabilidad, pero puede pasar. Y sí hay gente que es muy intenso. Entonces ahí deja de ser un aliado el miedo, ¿no? O sea, hay momentos en los que sí te ayuda, pero hay otros momentos en los que te para. O sea, sí es un aliado en la parte que lo puedes usar muchas veces a tu beneficio, siempre y cuando no te vaya a traicionar, no te vaya a cegar esa nube negra que va a llegar a estarte fregando de no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, porque igual y muchas veces el miedo, o sea, te puede afectar hasta que ya no haces nada y terminas sintiéndote como un fracaso. Y al final ese fracaso, aunque tú no lo estabas llamando, te empieza a causar daño y te empieza también a crear otro miedo a de que nunca te vas a desarrollar eventualmente. ¿Te ha pasado que, o sea, si te pones a pensar ahorita, has tenido situaciones en las que el miedo te hizo dejar de hacer algo que querías hacer? Sí, un chingo de veces, como ahorita el miedo a enfermarme me ha evitado ir al cine, me ha evitado ir a restaurantes, me ha evitado hacer un chorro de cosas, pero no es tanto el miedo a enfermarme, es el miedo a que yo pueda pegárselo a alguien más. Pero ahí siento que el miedo es tu aliado, ¿no? Sí, Porque el miedo no para es un miedo protegerme. irracional, es un miedo ahora sí que para protegerte y proteger a los tuyos. Pero, por ejemplo, o sea, acuérdate de alguna situación que tuviste miedo y que te paró de hacerlo, pero no era un miedo fundamentado. Es que no quiero hablar de ello. A mí sí me ha pasado muchas veces, yo creo, ¿eh? Sí, tengo un chorro de casos y todos están relacionados al trabajo. Yo también. Sí, chócalas. Bueno, virtualmente. En sí, el trabajo, bueno, la mayoría son el trabajo. Obviamente hay algunas situaciones en las cuales pues he tenido miedo de estar de algún amigo, alguna relación o algo, pero la mayoría son el trabajo y siempre ha sido, bueno, en mi caso, el primer trabajo que tuve era por este jefe que, o sea, te maltrataba, te pateaba, casi te escupía. O sea, metafóricamente. Sí. Sí, no, acá al rato, escúpeme, dime zorra acá. No, o sea, no. Pero sí te decía prácticamente que no eres nada, no sabes hacer nada bien, te insultaba, te ofendía. Y hay gente que sí se lo llegaba como que a tomar personal. Y decía, o sea, maldito patán, yo sí puedo hacer muchas cosas. Hay otros que de repente sí se lo creían y decían, no, es cierto, tienes razón, o sea, su trabajo debería estar agradecido porque en otro lugar ya me hubieran corrido. Cuando en realidad no es de esa manera, o sea, en realidad tú puedes dar más, pero nomás porque un idiota que no te explicó bien, te hizo fracasar en tu propia actividad, pues no significa que no puedas dar más. Sí lo puedes hacer siempre y cuando tengas confianza en ti mismo. Ding, ding, acá, estrellitas. Pero en mi caso a mí me empezó de repente también, todo empezó bien cuando era practicante.
Y ya cuando estuve como que con el contrato de plantas en ingeniería fregada, ahí ya fue trato de punta del pie. Bolas. Como que cuando iba empezando de que, la voy a hacer ver otra cosa. Lo voy a Y, convencer para que firme el estúpido. ajá. Y ya cuando estaba ahí, sí, o sea, una vez, lo que para mí colmó la paciencia fue cuando me aventó casi una resma de hojas. O sea, fui a llevarle varios documentos para firmas Ujú. y, o sea, yo nomás le dije, necesito la firma. Los agarró y me los aventó. Bolas, qué horror. Y yo en ese momento, y yo tenía mucho miedo de que no quería nunca entrar a su oficina. No quería ni siquiera hablarle ya, no quería nada. Y también tenía miedo de que si llegaba y decía como que, pues es que me dijeron que todavía no tienen las acciones listas, que me iba a gritar, porque siempre grita para todo. Y te decía, no sabes hacer nada. Yo no sé cómo chingados seguía siendo el jefe. Y a pesar de que todavía lo mandaron un chingo de veces a cursos de ética, Ujú. o sea, Y seguía ahí de ahí jefe. seguía. Sí, no, Ay, qué nunca fuerte. entendí. Todo el mundo se iba menos él. Típico. Y, y me aventó las hojas. Y yo le dije, las recogí y le dije que sea la última vez que me avientas algo. Lo enfrentaste. Sí, lo enfrenté. Tal vez no era la mejor manera, pero sí se me quedó viendo con cara de, mira, tiene huevos. Pero claro que saliendo de la oficina, pues me fui al baño con el mismo consejo que le daba a todo mundo, que ya lo platicé en un capítulo, nunca No te llores vean enfrente llorar. de la gente. Y sí, obviamente en el baño está que... Y el de al lado está como que... Y yo así de... Demasiada No hay información. pedo, no hay pedo. Bueno, sí hay pedo, pero pues tengo que llorar aquí adentro. Pero en ese caso entonces le tuviste miedo a una persona. Ujú, pero fue miedo por la reacción Ujú. que tenía. ¿Y tú? Cuéntame, cuéntame. Las pecas. Pues fíjate que yo no me he enfrentado como miedo a alguien, sino como miedo a algo. Como por ejemplo, ahorita que estamos platicando de laboral, no sé si te pasa que, por ejemplo, tienes miedo de cambiar de trabajo. O sea, ya sabes que estás en el límite donde estás, que ya no hay más para ti ahí y que tienes que irte. Pero en ese inter de que tienes que irte, empiezas a preguntarte si vas a ser igual de capaz en un trabajo nuevo. O si el trabajo nuevo lo vas a lograr o lo que te va a exigir lo vas a cumplir. O si alguien se va a dar cuenta del talento que tienes y te va a contratar. No sé, siempre me pasa. Siempre. Cuando voy a cambiar de un trabajo, como que me entra este miedo de no saber si la voy a armar o no. Y luego ya que estoy en el nuevo trabajo, digo, ay, ¿sabes cómo? O sea, como es como alguien alguna vez me dijo que el miedo es como una cortina y que le damos más poder nosotros de lo que realmente tiene. Cuando Ujú. pasas esa cortina, volteas y te das cuenta y dices, güey, no tenía que desgastarme teniendo miedo. Pero creo que muchas veces, yo por lo menos lo vivo así. Como, ay, tengo un montón de miedo y me tardo un montón en hacer las cosas que tengo que hacer. Y luego ya que lo estoy haciendo, digo, ay, qué desperdicio de tiempo no haberlas hecho antes. O qué desperdicio haber tenido miedo. Ay, no sé. Es que me quedé ahorita pensando en esa parte de que tienes miedo de cambiar de trabajo y luego te quedas como que, ay, esto era muy ridículo. O sea, ¿para qué invertí tanta basura en pensar de esta manera? Si de todos modos es como si nada. Ahorita me quedé pensando en otro caso. Yo en un trabajo que me cambié, obviamente te metes 3 meses de prueba Ujú. y de repente te enteras con la que te hiciste amiga de recursos humanos, que te dice, ay, ¿sabes qué? Te lo estoy diciendo con toda la confianza que te tengo, búscate otro trabajo. El corporativo nos acaba de cancelar el presupuesto, no va a haber cómo pagarte, entonces pasando los 3 meses te van a sacar. Y tu shock. Ajá, pero ahí ese es el momento en el que te quedas como, o sea, el pinche miedo que tuve, sí estaba Era real. bien. Y pues al final sucedió lo que iba a pasar, lo que me iba a dar miedo, que después de 3 meses me iban a decir, no, gracias, adiós, y perdí un trabajo en el que ya estaba estable. Bueno, pero espérate. O sea, ¿tú tenías miedo de irte a ese trabajo porque pensabas que no la ibas a armar en esos 3 meses? ¿O porque adivinaste que corporativo no te iba a dar presupuesto? Porque Mira, ahí es muy diferente. O sea, si tuviste miedo porque pensaste que no la ibas a armar, ok. Pero no te contrataron no por ti. O sea, no te dejaron ahí no porque no la armaste. Fue ahora sí que algo externo que no podías manejar,
¿no? En mi caso, cuando tengo miedo, Ujú. es porque hay algo de por medio y tengo un extraño presentimiento de que algo no va a estar bien. O sea, Igual eres brujo. y sí, soy brujo, Madame Chazú, Moni Vidente, como me quieran llamar, Walter Mercado reencarnado, como sea. Eh, pero yo manejo mucho de que si algo me da una mala vibra, es porque algo no va a estar bien ahí. Y es igual con mucha gente, de que igual hay mucha gente que dice, eres bien prejuicioso. Y no, es que en cuanto veo a una persona y me da una vibra negativa, me quedo, oh, no, bye. Entonces, en esa situación, cuando yo me cambié de trabajo, pues me quedé pensando, este trabajo está raro. Como que algo no No va a te cuadraba ahí. salir. Ajá. Dije, van empezando, ¿qué me asegura que en realidad vayan a querer continuar con ello? ¿Qué tal si de repente dicen nos sale mejor contratar a un asesor que nos haga todo? O sea, yo estaba pensando de la manera más nefasta posible. Y tal vez hay mucha gente que puede llegar a decir, es que si tú estás pensando en cosas malas, vas a traer Vas a energía llamarlos. negativa. Ajá. Ujú. Pero en mi caso, muchas veces he pensado de manera positiva y de todos modos llega el golpe de realidad y vale madre todo. Y te quedas, verga, ¿por qué me hacen esto? Si yo estaba pensando bien en ustedes, los estaba recomendando, culeros. Entonces, ahí sí yo me quedo como, si tengo una mala vibra, confío en ella. Y muchas veces mi consejo para otras personas es, si tú tienes una intuición ahí como que algo te huele raro, báñate. Pero si tienes una, un sentimiento en el que algo crees que no está cuadrando, hazle caso a tu parte interna que te está diciendo eso. Pero es distinto intuición a miedo. Pero Porque el muchas, miedo, por ejemplo, el miedo que yo tengo de cambiar de trabajo es un miedo, pues, no, o sea, no es como que ya estoy firmando el contrato con la nueva empresa y ahí me entra el miedo. No, 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 es como en el inter de voy a buscar trabajo, entonces ahí tengo miedo de no armarla. Pero si pasa como a ti, que ya estás en el lugar o que ya estás con la persona y esa persona te vibra raro, es muy distinto al miedo. Porque no es miedo, es intuición. Entonces ahí yo creo que sí, a huevo, confía en la intuición, siempre he creído en ella, pero sí siento que es muy distinto. pero ¿no crees que la intuición nace del miedo? O sea, que muchas veces te creas conceptos de lo que vas viendo y lo que vas escuchando y tal vez para muchos la intuición es nomás creer. Por ejemplo, voy a ir a acampar, pero una vez me contaron que salieron serpientes y pues es peligroso. Entonces, en lugar de llamarlo, bueno, lo llaman intuición, pero al final del día es como que esa memoria de lo que te contaron y dices, no, no voy a ir porque tengo el presentimiento de que me va a salir algo. Ujú. Pues sí, o sea, en ese caso, es que a veces, o sea, como en todo, ¿no? No creo que siempre aplique y que uno nazca del otro. Porque, por ejemplo, siento que el miedo a veces es el miedo a cosas que no conoces o a situaciones que no has vivido. Hay una parte del miedo, ¿no? Otra parte del miedo es algo que, como lo que estás diciendo, ya sé que hay serpientes y entonces sé que me pueden picar o morder o no sé cómo se diga. Eso es algo que no conoces, pero ya sabes que puede pasar. Entonces, tal vez en esa línea del miedo, entonces sí va de la mano la intuición. Pero en la línea del miedo donde no conoces a lo que le tienes miedo, pues ahí no creo que puedas intuir porque no conoces o tú te haces ideas antes de llegar a esa situación. Pero no intuyes, sino que con el mismo miedo te empiezas a causar acá pedos en la cabeza y entonces empiezas a tener miedo de algo que todavía ni vives. Que ese siento que es el miedo que a veces nos para, porque hay un miedo que está como medio fundamentado, como el de las serpientes o el de los aviones, y hay otro miedo que no está fundamentado, como el de no sé si la voy a armar en el trabajo nuevo o no, o no sé si dejo a mi pareja y me va a quedar toda la vida sola o solo, o no sé si cambiarme de estado, porque qué tal si no me va bien en el otro estado. No sé, ahí siento que sí son, pues no has vivido esa situación, no sabes qué va a pasar y le tienes miedo. Si quieres de una vez, aviéntate la frase que dije en el programa pasado, ¿eh? ¿Cuál? Enfrentar tu miedo es vivirlo. Como si eres gordo, pues nunca vas a tener miedo de no bajar de Ah, peso. pues sí, ajá. Es que sí siento que no tenemos que dejar tanto que el miedo
nos lleve de la mano en ciertas situaciones. Sí, en situaciones como las que ya dijimos, pero no en situaciones como cosas que no conocemos. Ujú. Ahí sí siento que tenemos que enfrentarlo más y dejar de darle tanta importancia. Sí. Porque conozco a muchos amigos que no hacen ciertas cosas por miedo a no armarla y que tú lo ves desde afuera y dices, güey, claro que la vas a armar, claro que va a salir bien, claro que vas a estar bien. Entonces ahí es donde siento que no tienes que darle tanta importancia a este miedo, porque entonces te va a parar y te vas a quedar donde estás y qué tal si no es el mejor lugar en el que puedes estar. Sí, esa parte la entiendo porque, o sea, por estar pensando siempre en el miedo, va a haber un chorro de oportunidades que se te van a ir o hasta tiempo que vas a perder por estarte enfocando nomás por algo que en realidad tal vez ni siquiera te va a afectar. Tal vez sí, Tal vez, no hay pero garantía, ¿no? nunca lo vas a saber hasta que en realidad hayas probado. Y no me refiero a... porque igual hay gente que puede llegar a pensar, pues claro que sí, porque voy a tener miedo, me voy a coger a todos. No va por ahí. O sea, si igual y quieres, sí, pero sí. con condón. Ajá, igual y sí, pero recuerden, siempre tengan cuidado y no se metan en casos de extraños, raros que les den mala vibra. No, Recuerden. ahí ya es otro. Ahí sí, si le tienen miedo a una persona, mejor pues confíen en ustedes. Sí, no sean tan confianzudos. Recuerden todo lo que hizo Jeffrey Dahmer y ese tipo de asesinos en serie. Hay un chorro de películas y documentales. Recuerden a Ted Bundy, nomás porque tenía cara bonita, supuestamente. Se las chingó. Se la Qué chingó. feo. Digo, si hubiera sido como Zac Efron, igual ya está yo, ¿verdad? El miedo que no te tiene que parar es el miedo a las situaciones. Pero no el miedo a las personas, ¿no? Porque si le tienes miedo a una persona, entonces confía en ese miedo. Ujú. Y aléjate. O sea, a lo que voy más es como que el miedo a lo que no conoces y que tienes miedo de que no vaya a salir como quieres, a eso no le tengas tanto miedo, porque al final del día, ¿qué puede pasar? Digo, aquí estás tú, 3 meses te corrieron, pero no se acabó el mundo, ¿no? Y fue una experiencia más para ti. Entonces, sí, o sea, estuvo cabrón, no sé si te costó trabajo encontrar otro trabajo, pero pues al final lo viviste, ¿sabes? Cómo no te quedaste con las ganas, porque a veces por miedo dices, no, mejor no me aviento, no, mejor no hago esto, y luego te quedas pensando, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Hay muchos miedos que igual llegamos a vencer, pero también depende de cómo los vamos enfrentando, ¿no? Que es lo que hemos estado diciendo ahorita. Que si es un miedo a una persona, pues igual y convivimos con ellos para evitarlo. O si es miedo a una situación, pues también tratamos de vivirlo para evitar eliminar eso. Pero ¿tú qué piensas de esa situación en la cual tienes un miedo desde la infancia y ahorita que ya estás en edad adulta, todavía no lo puedes superar? Pues que tienes que ir al psicólogo, ¿no? Muy Pues bien. es que no sé de qué manera puedes vencer un miedo, porque a veces es un miedo tan cabrón que no lo puedes vencer ni convenciéndote a ti mismo de que quieres vencer. O sea, ahorita estamos hablando de situaciones así como que, pues, no sé, regulares, ¿no? Pero no sé si tú has tenido un miedo tan cabrón que no puedes vencer. Y yo no creo haberlo tenido, entonces no sé cómo pueda funcionar o hasta dónde te lleve tu mente pensando en ese miedo que te paralice. O sea, no sé, porque sé que hay mucha gente que sí tiene un miedo muy, muy, muy cabrón y que no puede vencerlo solo. Entonces ahí sí, pues no sé qué otro consejo podría dar más que vayas con algún profesional, porque pues nunca lo he vivido, entonces no sé cómo se supera. ¿Tú sí has tenido un miedo así? Sí, varios, pero hay algunos que ya no les doy tanta importancia como antes, porque me quedo pensando, no, jamás te ha pasado, porque chingados sigues pensando en eso. Entonces hay unos que sí me quedo como que, y de repente lo vuelvo a escuchar y me quedo, puta madre, ya lo había borrado. Ajá, pero obviamente es como que los entierras, pero de repente vuelven a salir como muertos vivientes. Sí. Pero es porque hubo una situación en la cual hizo que se volviera a activar. Pero otra vez lo vuelves a dejar pasar, lo entierras, pero siempre vuelven a salir a la luz. Entonces, esos tipos de miedos, igual y pues ya aprendes a vivir con ellos. Eso es lo que yo digo. Pero igual y hay personas que no pueden, y aquí sí entra la parte que tú mencionaste, ir a terapia. Y les va a ayudar bastante
para que puedan también enterrar o igual y ya eliminar por completo esos miedos. Tal vez les dicen que tienen que experimentar, tienen que quitarse esas fobias también, para poder continuar con sus vidas, porque sí es cierto, hay personas que ni siquiera pueden salir a la calle, esas Sí. personas que nomás sienten el oxígeno o el viento de la Rosa de Guadalupe y ya están histéricos. Y ahí sí no sé cómo funciona, ¿no? O sea, yo Sí. ahora que estás diciendo esto pues no creo que sea como que lo más sano, porque siempre va a haber algo que los va a volver a sacar, ¿no? Y sí puedes aprender a vivir con eso, pero creo que sí tienes que buscar como que algo que te ayude a saber cómo vivir con eso. Porque imagínate que es un miedo muy cabrón como el que dices que no quieres salir. Y pues, ni modo que vivas toda la vida encerrado, ¿no? O que vivas toda la vida así como que pensando en lo que va a pasar. Yo, en general, creo que no sé si fue después de lo del avión, ahora que estamos pensando en eso, pero no sé si fue como que a partir de esa edad que empecé a tener miedo. Empecé como que siempre pienso muy cabrón las cosas. Siempre como que temo lo que va a pasar, lo que viene. Y había sido como manejable porque antes de la pandemia como que pues tenía tantas cosas que hacer que como que no pensaba en este pedo del miedo y no me paraba porque no tenía muchas horas para darle. Pero ahora con la pandemia y este pedo que ya me quedé a mi casa y eso, entonces empecé a tener más miedo. Y como que empecé a escuchar o empecé a darme cuenta de, ay, cabrón, creo que tengo mucho miedo y no sé por qué. Entonces ahí es donde dije, necesito terapia porque no sé cómo manejarlo. Ahorita que dijiste, empecé a escuchar, te iba a decir, no necesitabas terapia, necesitabas un exorcista. Sí, no, o sea, como que me escuché a mí, como que me puse atención, ¿no? O sea, como que tuve más tiempo de ver, a ver, como que, ay, espérate, o sea, siempre he tenido ese temor de lo que viene, de lo que va a pasar y eso, pero nunca le había dado tanta importancia o nunca le había dado tanto tiempo y ahora ya tengo más tiempo, entonces ahora como que me quita más. Y a veces también siento que no aprendemos a vivir con eso, sino que simplemente como que está ahí y como que lo ignoras, ¿no? O llega, pero no le haces mucho caso y se va el miedo. Y luego llegan momentos como los que dices que algo detona otra vez ese miedo. Y entonces otra vez dices, cabrón, ¿qué hago? ¿Para dónde me hago? Y es ahí donde creo que tienes que buscar a alguien que te ayude a ver qué vas a hacer con ese puto miedo. Porque enterrarlo pues no creo que funcione mucho. Pues igual y sí, igual y no funciona mucho para algunos, pero para otros sí. Tal vez igual y nos gusta vivir con ese miedo enterrado. Ahora Sí, es entiendo por qué que los entiendo. a veces tengo que hacer comentarios así porque siento que se pone muy serio y a mí las cosas muy serias me ponen incómodo a veces. Ese es otro, tal vez, miedo a la seriedad. Y de hecho yo creo que te has dado cuenta que muchas veces digo un chorro de tonterías por lo mismo, de que no puedo mantener ese enfoque a... En general tú eres muy miedoso. Sí, A yo en muchas general, cosas. a todo, Sí. hasta mi reflejo. Me veo en el Ese espejo todas no las mañanas. sabía. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! Imagínate todo el pinche cabello, todo. Bueno, ahorita ya no. Ahí vemos otro comentario para Sí. desahogar la tensión. Sí, no te acabas pensando, Medusa, no mames, me voy a convertir en piedra. Pero sí, igual y tal, muchas personas ya estamos acostumbradas a esos miedos porque nos quedamos de, pues si es lo que me ha hecho seguir adelante, pues para qué me deshago de ello, para qué me voy a desprender. Igual y sí, puede que no sea sano. Pues Bueno, sí, si te pues, impulsa, como todo dices eso. que te ha impulsado a seguir, está bien, ¿no? Sí, por ejemplo, tengo miedo al fracaso y de todos modos por tener ese miedo muchas veces hago cosas que creo que me hacen salir adelante para poder vencerlo. Pero igual, siempre está ahí. Nunca lo dejo ir y no me ha hecho fracasar en realidad tener el miedo. Pero sí, a veces como que llego a tropezar con ciertas piedras y me quedo de puta madre. Pues tengo que hacer algo mejor para vencerlo. Por ejemplo, yo anteriormente tenía ese tipo de cosas como podcast y shalala. No lo estaría haciendo ahorita porque yo tengo un miedo impresionante a hablar en público. Entonces, ¿cómo lo vencí? Cuando antes de esto empecé a hacer
otro proyecto con una amiga que era en video. O sea, ni siquiera no me gustaba hablar en público, no me gustaba que me vieran nada. Entonces, hacer ese tipo de cosas me ayudó como que a evitar y a vencer ese miedo o esa fobia que alguien más me pudiera criticar, porque siempre era por eso, de que no, siempre me van a decir que estoy diciendo una tontería o que me van a ofender o la. Y pues, eventualmente se me quitó. Digo, a veces sí me trabo pero eso ya es por mi dislexia verbal. Pero fuera de eso, sí logré como que vencer una parte de ese miedo a eliminar o a no hacerle caso a esa crítica causada por el miedo a que me pudieran escuchar o que me pudieran ver. Y que si todavía está presente, sí, de vez en cuando. Yo no quiero hablar. Mucha gente tiene ese miedo, fíjate, de hablar en público o de exponerse, ¿no? O también de ser criticado si algo dices. Pero imagínate cuánta gente tendrá cosas buenas que decir y que no las dice porque le da miedo y se queda ahí perdida esa información en su mente. Que siento que pasa mucho con mucha gente que tiene mucho potencial y que el miedo los hace no ver ese potencial. Sí, y luego de repente, o sea, te quedas pensando, ¿por qué fregados yo no quiero hablar si de repente estoy escuchando a otras personas decir cantidad inmensa de pendejada y media? Que así como unos tienen la inseguridad de hablar y tienen cosas buenas que decir, hay esta gente que ya les había dado este término, creo que en el segundo programa, pero son los pendejos con seguridad. Uh-huh. Entonces esta gente que dice Brando, que habla mamada y media y que no le da pena, ni le da remordimiento, ni le da nada. O sea, se ellos inhibe, hablan nada. y dicen y ya, no, sin pedos. Entonces imagínate si fuera al revés, no. Si esta gente tuviera esa capacidad de saber qué es lo que va a decir no va a aportar nada y mejor se callara, y si la gente que sabe que lo que va a decir va a aportar lo dijera, sí, pues sería otro pedo. Oye, tengo una pregunta para ti. ¿Tú has perdido algo que consideras importante por miedo? Puede ser una persona, un trabajo, una oportunidad o un bostezo como ahorita. Un sueñito perdí por miedo. Por miedo Un al sueñito éxito. por levantarme a grabar esta pendejada. Creo que he perdido oportunidades. Uh-huh. Creo que he perdido oportunidades como lo que estábamos hablando del miedo que tengo, por ejemplo, a cambiar de trabajo. O sea, han habido veces en que he tenido este chance o alguien me ha dicho, oye, Kyle, a trabajar acá o te puedes postular o te postulo así, y entonces yo digo, ay no, ¿sabes cómo? Y me da miedo y las dejo pasar. O dejo pasar situaciones, ahora ya no, pero antes sí era mucho de que iba a haber, por ejemplo, un viaje, ¿no? Y me invitaban y yo decía no, porque me daba miedo. Es que hay, no sé, como muchos tipos de miedos y yo siempre he tenido miedo general, ¿no? Miedo a todo. Entonces, a los trabajos nuevos, pues me daba miedo no armarla, una. O me daba miedo la incomodidad de cambiar algo en lo que ya estoy cómoda, porque pues estás en un trabajo y llega el punto en el que estás en tu zona de confort totalmente, ¿no? O sea, que ya no te pide más, que ya no te pide menos, que ya sabes cómo hacerlo, que ya no tienes que invertirle más, entonces estás tranquilo. Entonces viene algo nuevo y te da miedo sacrificar esa zona de confort por ese algo nuevo. Y en los viajes era como que, ay no, o sea, como que, ¿qué tal si no me la paso bien? ¿Para qué gasto? O así. En personas, pues, no sé, o sea, siento que tampoco me hubiera quedado con esa persona, pero sí me pasó que por el mismo miedo, porque tenía mucho miedo a perder a esa persona, la terminé perdiendo. Porque el miedo te lleva a hacer cosas muy estúpidas, como aferrarte. Y pues a nadie le gusta que se aferren a ti de una manera insana, o sea, de una manera como que, ay, eres mi felicidad y no quiero a nadie más, y no quiero estar con nadie más, y no quiero hacer nada más que lo que hago contigo. Y entonces la otra persona dice, güey, qué pedo. Y se va. Entonces el miedo a veces a perder es lo que te lleva a perder. Ay, perdón.
Ay, me acordé también de un dicho horrible que me dijeron una vez acerca del miedo. Es que me dijeron, el miedo solo es un problema cuando le tienes miedo a tus miedos. Ay, cabrón. ¿Te lo dijo Armando Hoyos? ¿O qué? Sí, me lo dijo el mismo que escribió el de Tres Tristes Tigres. Porque No sé cómo los conoces, ¿eh? O sea, aquí es donde vemos que Brando no tiene 30. Ay, O sea, esta mamá de Tres Tristes Tigres tiene como desde los pinches 900 y el Brando ya conoce al autor. O sea, háganme el favor. sí, la verdad le queremos poner al podcast entrevista con el vampiro, pero pues nos vimos en problemas legales, entonces no pudimos. Pero a ver, ¿tú has perdido algo que recuerdas haber perdido por miedo? Sí, y yo creo que ha sido la oportunidad de en realidad mantener una relación estable con alguna persona por miedo a que me puedan hacer daño, porque como he comentado anteriormente, siempre trato de buscarle algo negativo a las personas para evitar salir lastimado y mejor retirarme en tiempo. Siempre. Entonces yo creo que ese miedo a salir herido, a pesar de que me considero una persona fuerte e independiente, que aún vive con sus padres, creo que sí he perdido mucho la oportunidad de por fin encontrar, no sé, a la persona ideal, si es que existe, que igual y ahorita algún amigo debe estar pensando de ¿qué? Pero no mames, tú siempre has dicho que nunca has querido una relación estable. Pero lo digo, Pues, pero lo digo para que no estén chingando después de nunca quieres encontrar. Ay, porque me emputa que a cada rato me estén preguntando de ¿y nunca piensas poner los pies sobre la tierra? Güey, tengo los pies sobre la tierra. El problema es de que las lombrices no se me suben. ay, qué fuerte. O Qué sea, fuerte. sí, perdón. Tú inventaste el pedo hasta del miedo, güey. ¿Qué te haces, cabrón? Tú lo inventaste. Querías verte menos, güey, diciendo que era tu autoría, güey, pero tú lo inventaste. Ay, no vayan a buscar mi libro en Libro Club, por favor. Ay, no, qué horror. Perdón. Sí, o sea, me molesta que siempre me digan eso, pero, o sea, quedé una cara en la cual parece que nada me importa. Es completamente diferente lo que en realidad estoy sintiendo. Entonces sí, yo sí quiero una relación estable. Yo sí quiero encontrar una persona que ya no me haga tener que estar buscando y tal vez no tengo que buscar, tengo que ser encontrado. Pero a mis 30 ya me estoy secando. No mames, tienes 30. Entre comillas quedamos, ¿no? Ah, sí, perdón. 9030. O sea, es un miedo muy fuerte en el que pues no me deja, sí me deja socializar, pero no me deja tener esa intimidad. Pero, por ejemplo, ahora que estabas diciendo, ¿no? De que aprendes a vivir con los miedos. Uh-huh. Pues este miedo no creo que quieras aprender a vivir con él. ¿A qué? Porque ¿A estar entonces solo? te vas a quedar solo. No. No, el miedo a estar solo, sino el miedo a aventarte a intimar más con alguien, pues. El miedo como a quitarte el caparazón. O sea, ese miedo no creo que te quieras quedar con él, porque entonces ese miedo te va a llevar a estar solo, ¿no? Sí, no, ese miedo me lo tengo que quitar, porque si no me va a llevar al otro miedo que tengo, quedarme solo. Yo no quiero estar solo. Yo tengo miedo de estar solo. Yo no puedo estar solo. Yo no quiero estar de repente en mi casa, anciano de 70 años, que de repente se resbala en la regadera y lo encuentran 5 días después ya todo hinchado por el agua. No. Con los gatos que le comieron la cara, ¿no? Por eso ya no quiero gatos. Además, tengo alergia a los gatos, bendito Dios. Sí, las gallinas te van a cacarear en el cara. De repente van a entrar y una otra día. Esos son mis dos grandes miedos. No encontrar a alguien y quedarme solo. Que al final se juntan y crean uno solo. Un mega miedo. Un mega miedo. Sí. Mi miedo más grande creo que es fracasar. Y desperdiciar mi vida. Te voy a dar un chorro de tips para eso. Ese también es tu miedo, ¿no? O sea, es como que ya los que tengo enterrados. Fracasar y no hacer nada. Ajá. Es como que ya los que traigo enterrados y aprendo a vivir con ellos. Que este también es uno como los tuyos, porque fracasar y no hacer nada y desperdiciar mi vida van de la mano. Entonces crean un mega miedo. Sí, pero ese está enterrado. O sea, ese es como Beetlejuice. Lo dejo salir de vez en cuando para divertirme un rato. Ah, no, pero yo lo tengo vivo. O sea, el mío no está enterrado. Ah, sí, no. O sea, esos dos, pues. Digo, tengo tips que te pueden ayudar. Tal vez
Tal vez te ayude, no prometo nada, no hay certeza. No, mejor no compro tu libro. Ya sé que me lo quieres vender, pero no. Y por 400 pesos más te puedes unir a nuestra pirámide, digo, a nuestro grupo de El ayuda. Organo Gold. Pues no sé si tengas algo más que agregar a este pedo del miedo. Pues quisiera agregar algo, quisiera ya cerrar este tema, pero ¿quién crees que está afuera? Ay, no. Ujú. Ay, no. La Pelayo. Sí, se tomó en serio que le íbamos a renovar contrato. Híjole, ni para que le hable. Ella cree que nunca le le hablé, vamos ¿no? a pagar. No, no le hablaste, porque estaba en Cars Jr. y se estaba peleando con el de la ventanilla. Tomate por el tomate. Sí, que es Pues alérgica. pásala porque capaz que se come una gallina. Ok. Voy a ir a abrirle, ahorita vengo antes de que... ¡Tía, no! Ya se metió la culera. Ay, la doctora Pelayo. Definitivamente no la habíamos extrañado, no sé ustedes. Doctora, ¿ya anda por ahí? Sí, ya estoy aquí, estaba estacionando el carro. No sé por qué me empezó a gritar, tía, no. Yo voy a dejar el carro donde quiera. ¿Dónde lo dejó, doctora? Atravesado por la ventana, me estrellé. Hija de la chingada. Doctora, ¿cómo está? Pues estoy muy bien, ya me adelantó ahorita con el tema de hoy. Ya me dijeron que es miedo y pues me parece un tema muy bueno porque todos vivimos con miedo. ¿Usted cree, doctora? Yo creo en eso. O sea, ¿tú crees que la gente que siempre está tratando de evitar las llamadas de Coppel, Sears y todos ellos no viven con miedo? Claro que sí. Gente que quiere evitar ir a los bancos. Yo, la verdad, viendo la doctora, yo pensaría que usted no tiene miedo. No me estás yo viendo. La veo a usted muy libre. No. O sea, cuando veo sus fotos en el Instagram y así. O sea, yo veo a una persona segura de sí misma, que no tiene miedo de mostrarse. Digo, o sea, para mostrarse con ese cuerpo, pues usted está muy cabrona. ¿Pero usted le tiene miedo a algo? Aparte de a Coppel. Se está ahogando la doctora. Se está ahogando. Es que me da risa que digas que ves mis redes sociales y ni un maldito like me das. Claro que le he dado like a todos los posts, doctora. Claro que sí. Voy a checarlo y en Chéquelo. el próximo capítulo donde lleguen a invitar otra vez, que ya sé que no me invitaron, me aparecí de sorpresa, porque ¿qué creen? Estoy rentando la casa de enfrente. Ay, qué fuerte, pobre Brando. Y puse el micrófono para saber cuando están grabando. Ay, se va a escuchar usted muchas sorpresas, doctora, muchas sorpresas. Yo no vivo con miedos. Usted no. No, desde la vez que mi marido me dejó, ahí fue el día en que yo dije, voy a emprenderme como una mujer fuerte. Y al final del día, hay muchas cosas que he hecho que me han hecho, valga la redundancia, crecer como persona, crecer como mujer, crecer como profesionista y crecer para los lados. Criar una hija sola ha sido un reto, pero ese miedo al fracaso lo logré evitar al darme cuenta que pude formar una persona no tan decente como quisiera, pero por lo menos, más o menos, ¿no? Por ahí. Puede valerse por sí misma. es casi como eso que dicen ahora, autosustentable. Ella es emprendedora, se la pasa en Dubái y no sé qué tanto. Pero quería preguntarle si ahora que dice que vive sin miedo, pero ¿usted cree, por ejemplo, en esto que dice la gente de que cuando uno tiene miedo llama a esas situaciones a que pasen? O sea, como que el tener miedo atrae esa situación a la que le tenías miedo. Mira, existe un problema muy grande ahorita en la sociedad. La gente cree más en lo que dice el horóscopo, o lo que dice un perfil zodiacal, que en lo que ellos son capaces de hacer. Muchas veces, nomás cuando leen que no va a ser un buen día, a ellas empiezan a infundar ese miedo de que van a fracasar en algo o algo les va a suceder y tratan de andar cautelosos por la calle, tratando de evitar que les suceda algo. Entonces, sí es cierto, llamamos constantemente a todo lo que es el miedo, pero no podemos vivir con él.
nosotros tampoco podemos vivir con las ideas de otros, que no podemos permitir que nos estén dictando cómo tenemos que vivir y tampoco podemos dejar que el miedo nos controle. Siempre tenemos que hacer las cosas por como nosotros. Perdón, me estoy ahogando de la emoción, casi me siento Kamala Harris en debate. Nosotros tenemos que ser independientes, dejar ir esos miedos, dejar ir esos traumas, igual con mucha terapia, pero siempre dejándolo ir, poniéndolo a un lado para que nosotros podamos vivir nuestra vida constantemente y dejar de llamar la energía negativa que hay a nuestro alrededor, dejar de llamar espíritus en la ouija, dejar de llamarle al ex porque, ay, te extraño y quiero escuchar. No, tú puedes hacer las cosas sin vivir del pasado, sin vivir de la crítica y sin vivir de lo que dicen los demás. Que ya dije que era la crítica, ¿verdad? Pero pues me escuché muy inspirada. Muy inspirada, doctora. Yo creo que le van a dar un premio por este consejo que acaba de dar, la verdad. Espero el Nobel de la Paz. No sé si lleguemos a tanto, doctora, pero tal vez le dan por ahí un Ariel a la actuación o algo así. Ah, la estrella en el Paseo de la Fama, por lo menos. Aquí una en media Tijuana. luna ahí en la Revolución le van a dar. Y no una estrella exactamente. Un burro cebra, me conformo. Ay, doctora, no pide nada. Pues no sé si tenga algo más que agregar, doctora, a este tema. Sí tengo algo que agregar. Uh-huh. También, eso es algo muy importante. Hablando de miedos. Y es para las mujeres. Ok. No vivan. Y se va a decir, ay, se escucha muy sencillo, pero sí se puede. No debemos vivir con miedo a salir a la calle. Hay que denunciar todo lo que nos hagan. Levantar la voz. Si tenemos que salir a marchar, salir a marchar. No debemos dejar que otros, y lo vuelvo a repetir, nos controlen. Somos independientes. No podemos vivir siempre con miedo a, y si no regreso a casa. Es una situación real ahorita y es fuerte, pero tenemos que siempre denunciar a toda la basura, toda la mierda. Y si me censuran, me vale madre. Claro que no, doctora. Toda la basura. No. Sí, la vamos a censurar. Toda la basura. ¡Ay, hijo de tu puta madre! Tenemos que denunciar todo. Y también, si alguien te censura como este imbécil que tengo a un lado, denúncialo. Tenemos que deshacernos. Déjele, meto la denuncia al Brando. Tenemos que denunciar todo lo que haga daño, todo lo que estorbe, todo lo que afecte, eliminarlo, deshacerlo, quemarlo vivo. Joaquín, voy a ir por ti, te voy a quemar la puta casa. Ay, perdón. Bolas, no diga eso, doctora. Perdón, no pueden estar nada en mi contra. Luego la denunciada va a ser usted. No lo vamos a cortar. Me lo vas a cortar. Doctora, creo que ya llegó la grúa para sacar su carro ahí de la Ay, casa por de Dios, Brando. porque moví el carro, sigo enfrente, pendeja. Y ya me voy, hasta luego. Adiós. Bye, doctora. Híjole. No puedo. La doctora, como siempre, aportando lo mejor a este podcast, el highlight del día. ¿Tú crees que haya sido un buen consejo lo que dijo al final? Pues no sé, o sea, me mareó. Eso de que denuncien, sí, es un buen consejo. Lo de quemen la casa, pues no. Bueno, eso sí. Quien juega con fuego se va a quemar las manos. Exactamente. Pero sí es cierto. O sea, si algo nos afecta, y eso es, yo creo, como mi consejo final. Si algo te afecta, deshazte de eso. O sea, si el miedo te afecta, deshazte de eso. Si una persona te afecta, te daña la psique, elimínalo de tu vida. Porque no puedes vivir con esas pesas que te detienen o que no te dejan avanzar. Quítate ese peso de encima y a la chingada. Tal vez no es como que el mejor consejo, pero pues sí siento que así puedes evitar detenerte por un miedo que tú tengas infundado. Entonces, no sé, yo lo veo de esa manera. Tal vez se escucha muy sencillo porque no todos enfrentamos las mismas situaciones de la misma manera, pero ese es mi consejo. Y si pueden, entierren todo.
En menos en el cementerio de mascotas, porque ya sabemos qué pasa. Yo estoy de acuerdo contigo, pero de cortar de su vida lo que les cause miedo, de dejar de lado lo que puedan, lo que esté en sus manos. Y si no está en sus manos, no tengan miedo, otra vez, de pedir ayuda, de buscar a alguien que les ayude. No tengan miedo de que los van a tachar de enfermos o de locos o de qué estupidez que tengas miedo. Claro que no es estúpido, claro que no. Claro que no es algo que sea anormal. Creo que es muy normal que como ser humano tengas miedo. Sí. Y es muy normal pedir ayuda. Entonces, cuando lo rebase, es siempre válido pedir ayuda a alguien, pedir consejo a alguien, hablar con alguien. Y no traten como que de ahogar esos miedos porque a veces tal vez van a volver a salir. Mejor busquen cómo superarlos para que vivan una vida más plena, porque el miedo nos para muchas veces, entonces no dejen que el miedo los pare. Estoy segura de que todo lo que quieran lograr, lo van a lograr, y que todas las situaciones que se enfrenten y les tengan miedo, si las enfrentan las van a pasar y van a voltear y van a decir, era una arañilla, no era una tarántula. Entonces, a darle. Eso es todo por ahora, creo. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana con otro capítulo hablando de... Pues, no sé de qué vamos a hablar, ni adelantos. Sí, me quedé. Iba a decir, de cuestiones personales. Y no me quedé. Espera, no. ¿En qué día estamos? Seguimos en la trilogía de intensidad personal. Sí, vamos a seguir en la trilogía de intensidad personal. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que igual ya lo escucharon al inicio, pero me vale madre. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como Dificultades Podcast o en Twitter como Dificultades P, porque no cabía el resto de la palabra podcast. También si quieren mandarnos un correo, lo tenemos disponible ahí en nuestras redes sociales por si gustan hacerlo. Si quieren contarnos alguna experiencia, alguna anécdota, algo de sus mayores miedos, lo pueden hacer y pues igual y pueden formar parte del material extra que tenemos de dificultades técnicas. Estamos ahí para leerlos. Ahí ustedes pueden confiar plenamente en que lo que nos cuenten se queda con nosotros. Tal vez los expongamos aquí, pero sin nombres. Pero siempre estamos al pendiente. Sí, y si tienen algún tema del que quieren que estemos hablando, también nos pueden mandar un mensaje y vamos a hacerlo por ustedes. Siempre y cuando nos paguen la cuota. No es cierto. Todavía no cobramos. Eso sería todo. Regresamos a su programación habitual. Habitual. Ay, fuck, se me fue el pedo. Ok, sí, regresamos a su programación habitual.